Muy buenas tardes, mi compañera María Guadalupe y yo, Emanuel Armando, les hablaremos sobre los confinamientos controlados. ¿Qué es un confinamiento controlado? Un confinamiento controlado para residuos peligrosos es un lugar totalmente seguro e higiénico que se construye con el fin de reducir los residuos de este tipo y en el que se invierte en la más alta tecnología. Debe instalarse en lugares alejados de los centros de población y sobre todo en donde exista una muy poca cantidad de lluvia y no pasen corrientes subterráneas de agua, pues el objeto de estos confinamientos es reducir al mínimo posible el riesgo de contaminación. Los confinamientos controlados, como es de imaginarse, cuestan millones de dólares en construcción y mantenimiento, además de que requieren conocimientos sumamente sofisticados. ¿Cuáles son las características generales de los confinamientos controlados? La selección del lugar de un confinamiento controlado para residuos peligrosos depende de la topografía, que son las características del terreno, y de la geohidrología, que son las características del agua en el suelo. También se debe a la proximidad al lugar donde se producen los residuos peligrosos, el uso del terreno y las condiciones ambientales. Dentro de las instalaciones del confinamiento controlado, los residuos peligrosos son almacenados en celdas de acuerdo a la compatibilidad de los residuos. Las celdas miden entre 5 y 6 metros de altura. Los residuos depositados en estas celdas son comúnmente almacenados dentro de barriles de capacidad de 55 galones. Diariamente se coloca una capa de 0,3 metros de suelo compacto por encima del confinamiento para ayudar a disminuir el polvo y gases de sustancias peligrosas. Eh, Posteriormente a lo que estaba hablando mi compañero Emanuel, ahora vamos a hablar sobre la normativa del confinamiento. Puesto que ya se ha hablado cómo es las partes del confinamiento, tenemos que hablar sobre sus normas. Son los requisitos que se necesitan para que opere un confinamiento controlado, principalmente porque existen residuos peligrosos y estos pueden afectar a, a nuestra vida cotidiana. Bueno, esto se considera que el confinamiento suele ser para disposición final de residuos peligrosos principalmente, en los cuales debe de ser etiquetados y de manera controlada subdividirlos desde lo más peligroso hasta los residuos que realmente no nos afectan a la salud por la disposición del continuo contacto de estos mismos. Pero debemos de contar que esta normativa es para la operación, es para que estas mismas tengan capacidades de controlar a los residuos, así como tener las medidas de seguridad para las personas que están trabajando dentro de estos confinamientos. Esos confinamientos suelen estar en los vertederos de basura. Existe en cada ciudad un vertedero de basura o como se conoce un relleno sanitario. Los rellenos sanitarios suelen ocupar por materia orgánica, así como animales muertos, como plástico, como desechos de comida, partes de tela, por lo que también algunos de provenientes de los hospitales, que son los que se deben de tratar de manera adecuada, porque son residuos peligrosos y altamente dañinos biológicamente. La norma 058 del año 1993 nos ayuda a tener estas condiciones para que las personas puedan operar bien este tipo de confinamientos. Ahora vamos a ver la contraparte de la normativa. Dentro de la normativa se puede decir la forma de cómo controlar y de alguna manera tener un espacio de seguridad para las personas que trabajan con estos tipos de residuos dentro de estos confinamientos. Pero el hecho de estos confinamientos también existe una gran pregunta. ¿Realmente nos puede afectar al medio ambiente el tener estos confinamientos controlados? Sí, esa es la respuesta. Porque, bueno, mediante estos residuos y el contacto seguido, así como sus grandes cantidades pueden llegar a ser un problema. Por ejemplo, existe
lixiviado de los suelos. Estos son aquellos residuos que se escapan por el subsuelo de la tierra y estos pueden llegar a los mantos acuíferos, por lo que uno de los medios de esparción de estas sustancias peligrosas pueden llegar a lo que es el agua que podemos sacar de los pozos, así como la zona aledaña para dañar lo que es plantas, animales, así como también las personas que están al contacto directo de estos residuos dentro de este confinamiento. Por lo cual se considera que el nivel de consumo y de generación de estos residuos deberían de ser en una menor cantidad, puesto que afecta al medio ambiente, principalmente a las plantas y animales, pero también a los seres humanos, por lo que se asignan números de clasificación de peligrosidad. Conocemos el rombito que tiene 4 rombitos, 4 cuadros adentro, que son rojo, amarillo y azul y blanco. El rojo es la inflamabilidad, el amarillo es la reactividad, el azul es la salud y el blanco nos dice el peligro específico. Así podemos catalogar cada residuo que está dentro de este confinamiento para decir qué tipo de tratamiento se puede dar, pero no exenta el peligro que afecta al medio ambiente. Nos ayuda una parte, sí, pero no nos disminuye los efectos continuos a la larga exposición y a la acumulación de estos. Bueno, ahora nos vamos a hablar del método de la incineración de residuos. La incineración es la oxidación de las materias combustibles contenidas en los residuos y se logra exponiendo los residuos a altas temperaturas durante un periodo de tiempo adecuado para así lograr eliminar los microorganismos peligrosos y quemar las porciones de combustible de los residuos. El principal objetivo de este método es reducir los riesgos asociados con los residuos biológicos y reducir también el volumen y la masa que poseen para hacer más fácil su disposición. Este método presenta algunas desventajas. La primera de ellas es la generación de cenizas, las cuales tienen que ser tratadas o dispuestas adecuadamente. Y otra desventaja es que genera contaminantes atmosféricos. Es el incinerador. El incinerador es básicamente un horno donde se queman los residuos a temperaturas controladas y en condiciones en que las emisiones vertidas y cenizas son tratadas convenientemente. Las principales características de estos hornos es el tiempo de residencia, la temperatura, mezcla del comburente y combustible, la alimentación de materiales, la transferencia de calor y la remoción de las cenizas. Bueno, como datos, la capacidad cálfica necesaria para poder incinerar un residuo biológico infeccioso pues puede variar. En el caso de restos humanos y animales es alrededor de 1000 BTUs por libra, y en el caso de los desechos médicos estiman que es de 8500 BTU por libra, y esto incluye lo que son basuras como papel, madera y otros materiales. Vamos a hablar de algunos tipos de incineradores. El primero es el incinerador de aire controlado. Este incinerador, la tecnología se conoce como incineración insuficiente de aire, incineración de 2 etapas o combustión modular. Este incinerador, en la primera etapa, los residuos se alimentan en la cámara baja, que opera con una estequiometría del aire menor. El aire entra por debajo de la cama ardiente de desechos y se conoce como aire primario o bajo fuego. En la segunda cámara o etapa se adiciona una corriente de aire en exceso para que se acabe de quemar los gases provenientes de la primera cámara, llegando a temperaturas de 980 hasta 1200 grados centígrados. La capacidad de carga de estos incineradores puede variar desde 689.500 kJ por hora a 58.115.000 kJ por hora. También depende mucho del espacio físico de la cámara, pero esto se soluciona generalmente al diseñar los hornos. El segundo incinerador es conocido como incinerador de exceso de aire. Son unidades relativamente pequeñas y modulares en forma cúbica, como pueden ver en la imagen. También son conocidos como incineradores por lotes y están diseñados para operar con un exceso de aire de más de 300%. La temperatura se controla ajustando este exceso de aire.
Bueno, estos incineradores funcionan también en dos etapas. En la primera, los desechos son introducidos, se cierra la puerta y se prenden los quemadores de postcombustión para elevar la temperatura de la segunda cámara a 870, desde 870 hasta 980 grados centígrados. Cuando esta temperatura se alcanza, se prenden los quemadores de la cámara primaria. Así los desechos en su interior se secan y se queman por radiación de la segunda y el calor producido por la primera. Los vapores y gases de combustión generados en la primera etapa pasan por un puerto de flama entre las dos etapas. En este se agrega aire para acabar de quemar los vapores y gases de combustión. Por último, los incineradores que vamos a presentar son incineradores denominados kiln rotatorios. Consisten en un cilindro horizontal, como pueden ver en la imagen, ligeramente inclinados, hechos de acero, recubiertos con ladrillo refractario, con un quemador colocado en la parte baja. Los materiales se alimentan por el lado contrario y se controla el tiempo de resistencia mediante la rotación e inclinación del horno. La segunda cámara opera con exceso de aire. Estos incineradores son muy parecidos a los que utilizan para hacer cemento. Sin embargo, estos se caracterizan por tener dos etapas y debido a su diseño generalmente necesitan equipos de control de emisiones, los cuales pueden ser limpiadores de gases húmedos, filtros de tela, inyección de un absorbente, precipitadores electrostáticos o secadores por atomización. Yo les voy a hablar acerca de las afectaciones que tiene al ambiente la incineración de residuos peligrosos. Entre una de las principales afectaciones al ambiente que tiene la eliminación de residuos peligrosos por incineración está la generación de material particulado. El material particulado se crea principalmente por la combustión incompleta de compuestos orgánicos y por lo general se presenta en los efluentes de gas. Los materiales particulados son partículas suspendidas en el aire y pueden presentarse como sólidos o como aerosoles. Otro punto importante es la generación de metales. Esto se debe principalmente a los materiales que se están incinerando. Pueden depender ya si son metales como, no sé, baterías, envolturas, PVC, y esto es dependiendo de la naturaleza del residuo que se está incinerando. Otra de las afectaciones es la generación de gases ácidos. Entre ellos, un ejemplo claro es debido a que el 60% del cloro disponible de los residuos que se están incinerando se convierte en ácido clorhídrico, entonces la producción, como podemos ver, es muy alta. Otro de los gases ácidos que se producen pueden ser el ácido bromídrico y el ácido fluorhídrico. Entre otras de las principales afectaciones que tiene el ambiente es la generación de óxidos de nitrógeno, como por ejemplo estos son generados dependiendo de la naturaleza de combustión de los materiales que se están incinerando. Otra de los principales son la generación de monóxido de carbono. Esta principalmente se debe a la combustión incompleta, ya que en lugar de producirse dióxido de carbono se produce monóxido de carbono. Entre las últimas y de las más importantes afectaciones al ambiente está la generación de compuestos orgánicos volátiles. Estos se deben a que no se alcanza a quemar toda la materia, entonces se producen entre los más comunes compuestos orgánicos volátiles la generación de metano. Ya hablamos de lo que son las afecciones al ambiente que tiene, pero también hablemos de las ventajas y desventajas que tiene. Entonces, nosotros tenemos entre las ventajas de la incineración de residuos peligrosos la disminución de los residuos, ya que el incinerador lo que puede hacer es un alto volumen de residuos, puede disminuirlo en poco tiempo. Otro es que el incinerador produce calor y electricidad que pueden ser utilizados en procesos posteriores. Entonces, también, pues obviamente al disminuir los residuos estamos reduciendo la contaminación. Otro punto importante y otra ventaja es que los incineradores cuentan con filtros para atrapar estos contaminantes. Entonces también pues nos estamos ahorrando lo que es el transporte de los residuos. Otra parte importante es que tiene un sistema de monitoreo computarizado y esto puede ser más fácil y puede ser en cualquier clima que se proponga. Entonces, también es importante destacar que así como hay ventajas, pues también hay desventajas de la incineración. Y otra es que es caro, la incineración es cara por las altas temperaturas. Y otra es que contamina el ambiente por la gran generación de afecciones que les mencioné hace unos momentos. Y otro es que estas partículas suspendidas en el aire que se generan, pues a largo plazo pueden causar un daño importante en los organismos, que por ejemplo son los residuos de ceniza, y así como pueden afectar a los organismos, pueden afectar al medio ambiente.
de remediación a todo aquel proceso que utilice microorganismos, hongos, plantas o las enzimas derivadas de ellos para retornar a un medio ambiente alterado por contaminantes a su condición natural. La bioremediación puede ser empleada para atacar contaminantes específicos del suelo, por ejemplo la degradación bacteriana de compuestos organoclorados o de hidrocarburos. De estos podemos dividirlos en dos tipos de categorías, aerobios y anaerobios. En los tratamientos aerobios encontramos los lodos activados, la digestión aerobia, los filtros percoladores, los biodiscos y el compostaje, mientras que en los anaerobios encontramos la digestión anaerobia, estanques facultativos, tratamiento con hongos y bacterias y la biosorción, y también el tratamiento enzimático. Empezaremos con los procesos aerobios, empezando por los lodos activados. En esencia, estos constan de un reactor en el que se tiene un cultivo de bacterias aerobias y otros microorganismos en suspensión. El proceso original se desarrolló en Inglaterra en 1914 por Andem y Locklet. En este proceso, al reactor se introduce una corriente acuosa de residuos orgánicos que son degradados por dichas bacterias según su tipo y estequiometría de reacción. Después de cierto tiempo, la mezcla contenida al reactor es conducida a un estanque de sedimentación en donde las células se separan del agua tratada. Una parte de esta se recircula al reactor con el fin de mantener la concentración predeterminada del agua tratada. Las bacterias comúnmente utilizadas en estos tratamientos son del tipo granulativas, como lo son Pseudomonas, Mycobacterium, Nitrosomas, Geoticum, entre otras. Por otro lado, en la digestión aerobia es una forma de tratar los lodos provenientes de tratamientos biológicos. Aquí el lodo se airea durante un largo periodo de tiempo en un recipiente o tanque abierto, utilizando difusores o aireadores convencionales, continuando con otro periodo de sedimentación, que frecuentemente se lleva a cabo en otro recipiente, permitiendo que así el proceso sea continuo. Durante la digestión aerobia, los microorganismos son privados del influente con el sustrato que los alimenta, de manera que empiezan a consumir su propio protoplasma para llevar a cabo sus funciones vitales básicas. Los filtros precoladores consisten en un estanque o laguna circular con un lecho formado por medio permeable que sirve de medio de sostén a los microorganismos que degradan el sustrato, o contaminantes en este caso. Estos forman una película fina que al tacto se percibe pegajosa y viscosa. Usualmente se emplean piedras de entre 2.5 a 10 centímetros de diámetro, que no necesariamente son en forma de esfera. La profundidad del lecho generalmente está entre 0.9 y 2.4, aunque también existen piedras plásticas que posibilitan lechos de hasta 12 metros de profundidad. La corriente a tratar se rocía por encima del lecho mediante un distribuidor que gira en la parte inferior. El filtro cuenta con un sistema de drenaje para retirar el efluente. A medida que los microorganismos degradan el sustrato, se reproducen, por lo que la película adherida al medio de sostén, que son piedras, piezas plásticas o cualquier otro material, se hacen más gruesas con el tiempo, dependiendo de la carga hidráulica y la del sustrato principalmente, hasta que llega un momento en que los microorganismos cercanos a la superficie del medio de sostén ya no reciben oxígeno y empiezan una fase endógena. Conforme esta capa de microorganismos se autoconsume, pierden su capacidad de adherencia hasta que finalmente el flujo desprende a la capa su microorganismo. Los biodiscos. Estos sistemas son reactores de contacto rotativos propiamente, que son constituidos por una serie de discos de poliestireno o PVC colocados sobre un eje, puestos uno cerca del otro. Estos giran lentamente, sumergiendo una parte de ellos en el agua a tratar. Las colonias de microorganismos crecen en la superficie del disco formando una película fija. La rotación permite que los microorganismos se pongan en contacto con el sustrato y con el oxígeno del aire, que se introduce por difusión. El mismo movimiento de los discos promueve la eliminación del exceso de biomasa en él, manteniendo una película de grosor en un intervalo de valores deseado. Los biodiscos se pueden utilizar como tratamiento secundario para eliminar la materia orgánica. Finalmente, el compostaje. Este es un tratamiento aerobio, aunque en ciertos casos y circunstancias también participan organismos anaerobios. En este tipo de proceso, los microorganismos actúan sobre la materia rápidamente biodegradable, que pueden ser restos de cosechas, excrementos de animales y residuos urbanos, permitiendo así obtener un compost, abono excelente para la agricultura.
Este tipo de proceso lo que busca es tratar de manejar, de reducir los residuos industriales que tienen una gran cantidad de sólidos o de manejo especial, que de no manejarse adecuadamente pueden llegar a ser peligrosos debido a los altos volúmenes y a la alta carga de materia orgánica que puede propiciar la generación de agentes biológicos dañinos para la salud y el ecosistema. La digestión anaerobia es un proceso de bioremediación donde se utilizan microorganismos. En este proceso se inicia teniendo materia orgánica que mediante la hidrólisis se producen polisacáridos, proteínas y lípidos. Posteriormente, estos compuestos se transforman en oligómeros o monómeros como aminoácidos, azúcares, ácidos grasos y alcoholes. El siguiente paso es la acidogénesis, en donde se transforman estos oligómeros y monómeros en ácidos grasos volátiles como ácido butírico y ácido propiónico. En esta etapa también las bacterias acetogénicas transforman estos ácidos grasos volátiles en ácido acético. La última etapa es la metanogénesis, en donde se transforman las sustancias anteriores en metano y dióxido de carbono. Participan también bacterias hidrogenotróficas que estabilizan el hidrógeno en el medio y con este también producen metano y dióxido de carbono. La descontaminación mediante este proceso se produce debido a la capacidad natural que tienen ciertos microorganismos de transformar moléculas orgánicas en sustancias más pequeñas y menos tóxicas. Otro proceso en donde participan los microorganismos para una bioremediación es el reactor anaerobio de contacto. En este se da la transformación del sustrato que vienen los contaminantes y se lleva a cabo en 3 etapas. La primera es de tipo enzimático y se da en el reactor. Destruye las sustancias de alto peso molecular a otras menores que pueden ser susceptibles de ser aprovechados por microorganismos. En la segunda etapa, los productos de la primera son metabolizados para integrarse a la biomasa y generar energía. Y en la tercera, los productos de la etapa anterior son a su vez consumidos generando energía y dando origen a productos como el metano, dióxido de carbono, ácido sulfúrico. Y en ciertos casos las 2 etapas son simultáneas. Una vez terminada la digestión anaerobia por contacto, el contenido del reactor se pasa a un clarificador, que sería este sedimentador, en donde se separa el agua tratada del lodo que circula para repetir la operación. Estos sistemas sirven para tratar efluentes industriales con alto contenido de materia orgánica compuesta de proteínas, compuestos clorados o metales pesados, y también para tratar cierto tipo de residuos industriales que pueden ser recalcitrantes. Otro proceso es la bioabsorción de metales y es una de las técnicas desarrolladas para remover de un efluente industrial metales pesados principalmente, y consiste en colocar hongos y o bacterias en un soporte poroso para que los iones metálicos queden atrapados en la superficie del soporte y en la superficie de la biomasa. Un soporte utilizado para esto es el carbón activado. Tiene la capacidad de tratar grandes volúmenes de agua contaminada, capacidad de manipular varios metales pesados y mezclas de residuos, y también un volumen reducido de residuos producidos por la industria. Otro tipo de bioremediación es la degradación enzimática. Esta consiste en la utilización de enzimas en el sitio contaminado para poder metabolizar las y convertirlas a algo menos dañino. Estas enzimas se obtienen en cantidades industriales producidas por empresas biotecnológicas o por el microorganismo naturalmente. Son utilizadas en el tratamiento en donde el microorganismo no puede llegar a desarrollarse o sobrevivir debido a la toxicidad de los contaminantes a tratar. Por ejemplo, se puede utilizar la enzima peroxidasa para iniciar la degradación de fenoles y aminas aromáticas que pueden estar en los efluentes de las industrias. La fitoremediación es el uso de plantas para limpiar ambientes contaminados y, aunque se encuentra en desarrollo, constituye una estrategia muy interesante debido a la capacidad que tienen algunas especies vegetales de absorber, acumular y o tolerar altas concentraciones de contaminantes como metales pesados, compuestos orgánicos y radioactivos. Se divide en diferentes tipos y empezamos por la fitoextracción, donde las plantas se utilizan para concentrar metales en las partes cosechables como las hojas y raíces. La siguiente sería la rizofiltración,
en donde las raíces de las plantas se usan para absorber, precipitar y concentrar metales pesados a partir de efluentes líquidos contaminados y degradar compuestos orgánicos. La siguiente es la fitoestabilización, en donde las plantas tolerantes a metales se usan para reducir la movilidad de los mismos y evitar el pasaje a otras capas subterráneas o al aire. La siguiente es la fitoestimulación, en donde se usan los exudados radiculares para promover el desarrollo de los microorganismos degradativos. La fitovolatilización, aquí las plantas captan y modifican metales pesados o compuestos orgánicos y los liberan a la atmósfera mediante la transpiración. Y el último, que sería la fitodegradación, en donde las plantas acuáticas y terrestres captan, almacenan y degradan compuestos orgánicos para dar subproductos menos tóxicos o no tóxicos. Todos estos tipos de fitorremediaciones eliminan contaminantes como benceno, tolueno, hidrocarburos, solventes clorados, nitrobenceno, cadmio, cobalto, plomo e isótopos radioactivos.